Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con la preparación del Evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dios te bendice, hermano. Recibe un cordial saludo de parte de la iglesia, edificando la familia en la fe, y nuestros pastores Joel y Ariester Barrio Nuevo. En la noche de hoy estamos en una convocación, porque dice la palabra que donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está Jesús en medio de ellos. Vamos a iniciar una serie que se trata sobre la armadura de Dios. Vamos a entrar en todas las piezas de la armadura de manera individual, para que comencemos a conocer cuáles son los secretos y las verdades espirituales que se encuentran presentes en la armadura de Dios. Así que en el primer capítulo vamos a estar estudiando la coraza de justicia. Proverbios 4:23 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hemos mencionado con anterioridad, el Evangelio es básicamente un anuncio de que Dios en la carne, Cristo Jesús, vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros pudo haber vivido y pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario, en nuestro lugar, como nuestro sustituto. Pero, ¿cómo podemos ser recipientes del Evangelio? ¿Cómo podemos recibir el Evangelio? Esta es la pregunta que el concepto teológico de la justificación por la fe intenta responder. Tradicionalmente, muchas personas han pensado que para poder ser realmente recipientes del Evangelio, deben poner su fe en Cristo Jesús y vivir una vida moral y religiosa. En otras palabras, dentro de esta línea de pensamiento, el Evangelio es algo que nosotros debemos últimamente merecer y o ganar a través de nuestra moralidad y religiosidad. Pero, de acuerdo a la Biblia, el Evangelio no es una recompensa que debe ser merecida, sino un regalo que debe ser recibido a través de la fe, al dejar de confiar en nuestra propia religiosidad y moralidad y poner nuestra fe, es decir, nuestra confianza, en la persona y obra de Cristo en la cruz. Esto, en teología, se conoce como el concepto de la justificación por la fe. Por hacer una leve simplificación, cuando hablamos del Evangelio, estamos pues hablando de lo que hizo Cristo Jesús por nosotros. Cuando hablamos de la justificación por la fe, estamos hablando de cómo nosotros podemos recibir el Evangelio. La justificación por la fe es, pues, el medio por el cual recibimos el Evangelio. Este concepto es muy preeminente dentro del Nuevo Testamento y el mismo tiene que ver con una declaración legal en donde una persona ha sido declarada no simplemente inocente, sino justa delante de Dios. Al poner nuestra confianza en el Evangelio,
Cristo se convierte, por así decirlo, en nuestro proxy o representante legal. Todos nuestros pecados son transferidos o acreditados a Cristo, y la vida perfecta de Cristo se nos es transferida o acreditada en nuestra cuenta. Es decir, una vez ponemos nuestra fe en Cristo, nuestro estatus legal en el sentido espiritual cambia de condenados a justos en Cristo Jesús. Por poner un ejemplo de este concepto, es como si todos nosotros tuviéramos una cuenta de banco espiritual y a causa de todos nuestros pecados diarios a través de nuestra vida, el número de nuestra cuenta de banco espiritual continúa decreciendo en los números negativos, pero una vez ponemos nuestra fe en Cristo y su obra en la cruz, Cristo no solamente paga el precio completo de nuestra bancarrota espiritual, sino que también nos acredita toda su justicia infinita a nuestra cuenta de banco espiritual. Básicamente, nuestro pecado es acreditado a Cristo y su justicia es acreditada a nosotros. La fe es, pues, la causa instrumental de este evento. En resumen, la justificación por la fe es una justificación de naturaleza legal. Nuestro estatus legal espiritual delante de Dios cambia, pero nosotros no cambiamos. Es decir, la justificación por la fe es un cambio de estatus legal espiritual, de la misma forma que el estatus legal de una pareja es cambiado de forma inmediata una vez una figura gubernamental los declara marido y mujer, pero ellos en sí mismos no cambian. Muchas personas han hecho esta observación y han argumentado que si esto es verdad, entonces podemos vivir como nos dé la gana. Tendríamos esencialmente una licencia para pecar debido a que nosotros no contribuimos nada a nuestra salvación, dado a que Cristo literalmente pagó el precio de todos nuestros pecados y vivió una vida perfecta en nuestro lugar. Esta es una objeción muy válida. Sin embargo, el problema de esta objeción es que falla en reconocer otro aspecto de la doctrina de la salvación en la Biblia. La belleza de la salvación no solo recae en el hecho de que Dios cambia nuestro estatus legal espiritual, sino que Dios también cambia nuestro corazón. Al nivel ontológico, Dios básicamente nos hace una operación a corazón abierto, nos quita nuestro corazón de piedra endurecido a los mandamientos de Dios y nos da un corazón de carne receptivo a sus mandamientos que le anhela por quien Él es y por lo que ya ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. A este evento en teología lo llamamos la doctrina de la regeneración, porque Dios en cierto sentido regenera y transforma nuestro corazón, nuestros afectos y anhelos más fundamentales, de modo que aunque seguimos siendo pecadores y seguimos teniendo la misma personalidad, ahora genuinamente deseamos a Dios. En fin, el punto es que la regeneración no es la justificación y la justificación no es la regeneración. La justificación, por un lado, es una declaración de Dios de naturaleza forense o legal, y la regeneración es un acto de Dios al nivel ontológico, de la raíz de nuestro ser. Pero ambos eventos son inseparables y cuando los examinamos en conjunto, hacen del Evangelio la idea más hermosa sobre la faz de la tierra. La armadura romana era estratégica, individual pero colectiva. Es tipo de la iglesia. Muchas veces pensamos en la armadura de Dios como una vestimenta individual, pero la armadura romana, que era la armadura cuando Pablo estaba en la cárcel, Pablo se inspiró a través de la revelación del Espíritu Santo en la armadura de Dios, en la armadura de los romanos. Y para poder entender lo que significa esta armadura, tenemos que verla no solamente desde el aspecto individual, sino como tipo de la iglesia. Porque la armadura romana, para poder entender lo que hacía invencible al ejército romano, era su estrategia de guerra. Así que
vamos a ver cuáles eran los significados que tenía esta armadura, específicamente en el día de hoy, la coraza de justicia, para poder entender por qué estaba diseñada de esa forma. Y declaramos en el nombre de Jesús que en este día nuestros ojos son abiertos, nuestros ojos espirituales son abiertos, de manera tal que el Espíritu Santo ministre a cada uno de nosotros en nuestras vidas y podamos ser funcionales en el reino. Efesios 6:18 nos dice: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Vemos entonces cómo Pablo en Efesios 6:18, a pesar de que en Efesios 6 él comienza a hablar sobre las piezas de la armadura, él finaliza ese capítulo de Efesios 6:18, desde el 10 al 18, terminando con esta oración: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Así que Pablo, cuando estaba siendo inspirado por el Espíritu de Dios, estaba tomando en cuenta que esas piezas, si bien eran individuales, así como el cuerpo de Cristo tiene sus manos, tiene sus dedos, tiene sus pies, tiene su cabeza, son partes individuales, pero todas funcionan de una manera colectiva. Y esa era la estrategia que tenían los romanos en el ejército. Y por eso era un ejército invencible. Así que cada una de las piezas de la armadura del cristiano, con este cierre que hace Pablo a través de Efesios 6, nos está diciendo: estas piezas van más allá de una vestimenta individual. Y vamos a ver esa verdad revelada en cada una de las piezas de la armadura, pero específicamente en esta noche, la coraza de justicia. Cantares 6:10 nos dice: ¿quién es esta que se asoma como el alba, hermosa como la luna llena, refulgente como el sol, imponente como escuadrones abanderados? En otra versión nos dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como el portador de estandarte del ejército? También otra versión nos dice: ¿quién es esta que se asoma como el sol en la mañana, hermosa como la luna, radiante como el sol, irresistible como un ejército en marcha? Así somos edificando a la familia en la fe, irresistible como un ejército en marcha. Y otra versión nos dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, como ejércitos en orden? Así que Cantares 6:10, 6:10, mejor para decirlo así, nos dice, y la última versión es la de la versión Reina Valera, donde nos dice: esclarecida como el sol, como ejércitos en orden. Así que la palabra nos está diciendo que es tiempo de que la iglesia sea esclarecida, que la iglesia se muestre a las naciones, que se muestre al mundo. Pero para poder ser esclarecida a otros, primero tiene que ser esclarecida en nosotros. ¿Para qué? Para que otros puedan ser alcanzados a través de la gloria manifestada a través de nosotros. Así que vamos a conocer todas estas verdades en la noche de hoy. Es importante que sepamos que la formación del ejército romano en los primeros días de Roma, la estructura militar era rudimentaria y se inspiraba en los modelos de ejércitos vecinos. Los soldados o legionarios eran en gran parte ciudadanos que se alistaban para periodos específicos. A medida que la ciudad se expandió y entró en conflictos más significativos como las guerras samnitas, en el 343 a.C. y en el 290 a.C. y más tarde las guerras púnicas contra Cartago, la necesidad de un ejército más profesional y bien equipado se volvió apremiante. Dios está llamando al pueblo a que nosotros seamos un ejército profesional y bien equipado. Y vamos a ver por qué. La importancia de la armadura.
En este contexto, la armadura jugaba un papel crucial. Proporcionaba protección contra las armas enemigas y simbolizaba el estatus y la capacidad del ejército romano. Quiere decir que cuando el ejército romano salía al campo de batalla, todos sabían que ahí iba caminando un ejército invencible, porque su armadura y su actitud demostraba el estatus y la capacidad que tenían como ejército. La eficacia del equipo era tan importante como la formación de los soldados y las tácticas utilizadas en el campo de batalla. Así que vemos que el equipo era tan importante como era la formación y también como las tácticas que ellos utilizaban para ir al campo de batalla. En esta hora es importante que entendamos que nuestro uniforme, la eficacia con que somos revestidos por el Espíritu de Dios es tan importante, así como la formación y las tácticas utilizadas. Vamos a ver cómo la evolución junto con las tácticas y las conquistas hicieron al ejército de Roma un ejército poderoso. El ejército romano y su armadura evolucionaron paralelamente en las tácticas militares y las campañas de conquista. Es decir, el ejército, según iba evolucionando, así también iba evolucionando su armadura. La adopción de diferentes tipos de armadura, ¿verdad?, se adaptaba a la influencia por la geografía, los territorios conquistados, el tipo de enemigo enfrentados y las lecciones aprendidas en batallas anteriores. Yo quiero decirte que la evolución tuya espiritualmente y esas armas de guerra con que Dios nos ha mandado a revestirnos va a evolucionar paralelamente a base de tus conquistas, a base de la adopción de el territorio en que estemos entrando, en el territorio que nos hayamos encontrado al frente, porque ese territorio nos prepara para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Los territorios conquistados nos capacitan y fortalecen nuestra armadura, también el tipo de enemigo que enfrentamos y las lecciones aprendidas en nuestras batallas anteriores. Tus batallas no han sido en vano, tus batallas han sido un lugar donde Dios tiene propósito. Porque según tú vas conquistando, según tú vas enfrentando distintos tipos de enemigos espirituales, esas lecciones aprendidas hacen que tú evoluciones espiritualmente, conjuntamente con las tácticas de guerra que el Espíritu Santo te va a ir dando. Nos vamos fortaleciendo en la prueba. Así que no veas la prueba como una derrota, sino como una lección aprendida en batallas anteriores que va a fortalecerte como soldado. En Primera de Reyes 22, 34 al 37 nos dice la palabra: pero un soldado tiró con su arco una flecha al azar e hirió a Acab, y la flecha entró por uno de los huecos de su armadura. Entonces el rey le dijo al soldado que manejaba su carro: da la vuelta y sácame del campo de batalla, porque estoy mal herido. En ese día la batalla fue muy dura. Algunos soldados se mantuvieron en pie, ¿verdad? Y mantuvieron en pie al rey en su carro de combate, enfrentando a los asirios. Pero nos dice la palabra que la sangre de su herida corría por el piso del carro, y en la tarde el rey murió. Al anochecer se corrió la voz en todo el ejército: el rey ha muerto, y cada uno regresó a su ciudad y a su tierra. Aquí nos enfrentamos con un rey llamado Acab, que había sido elegido por Dios en el tiempo de Israel, pero nos dice la palabra que Acab no supo ver los tiempos de Dios. Acab no supo entender el propósito para el cual Dios lo había llamado. ¿Y qué ocurrió con Acab? Acab se fue al campo de batalla y vino una flecha al azar y entró por el hueco de su armadura. Es importante que entendamos que en nuestra armadura no pueden haber huecos. Nuestra coraza de justicia tiene que estar completamente revestida con el poder del Espíritu Santo.
Y si hay una grieta en nuestra armadura, esa grieta tenemos que entrar al taller del maestro, como veremos ya mismo, para ser reforzada. Porque no puede haber un hueco, porque cuando se lance una flecha al azar, el enemigo nos va a herir. Y el propósito de Dios en nuestras vidas es que nosotros podamos prevalecer en medio de la batalla, que podamos vencer al enemigo. La unidad debe ser nuestra marca distintiva como discípulos del reino. Jesús dijo que nuestra unidad le mostrará al mundo que Dios lo envió y que nos ha amado como Dios nos ama. La unidad no es una emoción. La unidad no es una canción. La unidad es una estrategia, responsabilidad y enfoque para avanzar la agenda del reino de Dios y ver su gobierno manifiesto en la tierra. Vivir dividido, ya sea en casa, en el trabajo o en la iglesia, o en nuestras comunidades, nación o mundo, es un hueco en la armadura. ¿Por qué? Y veremos ya mismo cómo estaba diseñada esa armadura romana. La armadura romana no estaba diseñada para que el soldado peleara solo. Estaba diseñada para que él pudiera tener agilidad y flexibilidad en el campo de batalla, pero unido al cuerpo de Cristo. Así que Dios está llamando a que los guerreros estemos bajo la unión del Espíritu Santo de manera tal de que en el reino de Dios podamos entender que no hay guerreros individuales. Todos los guerreros vamos hacia una misma meta. ¿Y cuál es la meta? Alcanzar otras vidas para Cristo. Esa es la meta de todo el ejército de Dios. Cada iglesia compone un escuadrón dirigido por el Espíritu Santo para realizar el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Ese es nuestro fin último. La palabra unidad viene de la palabra de hebrea yadá, que significa la acción de estar de acuerdo y en armonía, o el griego enotes, el cual significa la acción de tener los mismos pensamientos y sentimientos y propósitos. Se usa en el Antiguo Testamento en el sentido de unión de personas, en Génesis 13:6, en compañerismo en Jueces 10:19 al 6, en alabanza en el Salmo 34:3. La palabra en el Nuevo Testamento comunica la unidad de la fe que junta a las personas de Dios. Vemos entonces, si recordamos las batallas de Josafat, ¿qué ocurrió siempre con el ejército enemigo? Que se confundía y se mataba el ejército uno al otro. Pero la iglesia de Cristo es distinta. La iglesia de Cristo es una iglesia que va dirigida hacia una sola meta. Y no puede haber confusión en medio de nuestras luchas en el campo de batalla. Porque cuando nosotros nos enfocamos en Jesús, Él nos da la victoria. Cuando nosotros nos enfocamos en Jesús y tomamos la mano de nuestro hermano para unirla y hacernos uno, nos hacemos más poderosos. Cuenta la historia de un anciano que le estaba enseñando a su nieto el concepto de unidad. Le dio un tronco y le dijo, pártelo. Se parte, ¿verdad que sí? Y luego el anciano comenzó a agregar distintos troncos. Y cuando el joven trató de romper el tronco, ese grupo de troncos no pudo. Y el abuelo le dijo, así es la unidad de la familia. Entre todos más nos unimos, más fuertes somos. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es nuestro modelo a seguir. Esa es la plenitud que Dios ha diseñado para nosotros como ejército de Cristo. Que podamos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Y esa va a ser la medida con la que nosotros nos vamos a vestir. La armadura romana, específicamente la coraza de justicia, se le conocía como la lorica segmentata. Y en la época de Roma, la coraza muscular solo se representaba en estatuas de emperadores. Querían emular a héroes griegos como Aquiles o Alejandro. Es decir, que en Roma no se utilizaba esta armadura como nosotros la hemos aprendido, ¿verdad?
Realmente, si comparamos la armadura que tenemos al lado, donde vemos a este soldado, vemos que esa armadura está realizada en distintas piezas. ¿Por qué? Porque esa armadura le daba flexibilidad al soldado, le permitía mejor poder moverse en los campos, distintos campos geográficos. Durante años, nuestra visión de la armadura de Cristo ha sido una visión de manera individualista, en el sentido de que pensamos que es una armadura sólida, una armadura de una sola pieza. Y realmente la armadura de Cristo, ¿verdad? Esa armadura de Dios que Dios nos ha dado, es una armadura donde está reflejado cada uno de nuestros hermanos en esa armadura de coraza de justicia. Porque veremos que la armadura y la coraza de justicia específicamente habla de justificación. Habla de lo que nos une como cuerpo en Cristo, que es la sangre del Cordero. Así que vamos a ver ahora también la importancia de que veamos esa armadura como una armadura colectiva y no desde una manera individual. La lorica segmentate o lorica segmentata es el nombre que recibe la armadura que llevaron los legionarios romanos durante el Alto Imperio Romano. El nombre procede de la palabra latina segmentada, que hace referencia a la división en placas metálicas de la armadura, pero unidas entre sí. ¿En qué se parece esto a la iglesia? Cada uno de nosotros tenemos distintas personalidades, distintos ministerios, distintas maneras de ser, pero Dios nos une a través de su sangre a esas distintas placas para que seamos una sola pieza de armadura, una pieza de armadura unida entre sí. Características de la coraza de justicia. La lorica segmentata se componía de varias bandas metálicas, generalmente de hierro, que se disponían sobre el cuerpo del soldado en posición horizontal, rodeando su pecho y su espalda. Estaban unidas por dentro gracias a unas bandas de cuero verticales que estaban clavadas a cada una de las bandas metálicas. La armadura podría abrirse desde un costado para que el soldado pudiera quitársela. Además constaba de otras bandas metálicas en posición vertical que se situaban sobre los hombros y protegían estos. Los brazos estaban desprotegidos, aunque esto no era de gran importancia, dado que en la formación compacta el escudo se portaba en el brazo izquierdo y la espada de empaninada en el derecho, pegado a la cadera, quedando ambos protegidos. Así que vamos a explicar esto. Nos dice la palabra que la lorica segmentata, cada una de esas piezas estaba unida por clavos. Nosotros como cuerpo de Cristo estamos unidos por los clavos de la cruz que murió Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros estamos unidos y cada vez que nosotros vemos a un hermano, vemos el reflejo de Jesús. Y dice la palabra que cada una de esas placas estaban unidas por los clavos, por los clavos de Jesús. La armadura podría abrirse desde un costado, pero dice la historia que ellos tenían el escudo en la mano izquierda y la espada en el otro lado, que sus brazos y sus hombros no estaban cubiertos. ¿Por qué? Porque estaba diseñada para caminar y marchar en grupo. El soldado que estaba al lado del otro, hacía una protección y una cobertura estratégica de manera tal que pudieran marchar y vencer al enemigo. Quiere decir que los ejércitos romanos, los soldados, trabajaban en conjunto. Y esa es una de las enseñanzas que nos enseña la armadura de la coraza de justicia. Que la iglesia trabaja en conjunto. Que un soldado solo se muere. Que un soldado solo puede ser víctima de una emboscada del enemigo. Así que tenemos que unirnos de manera tal que podamos ser una defensa unos de los otros para poder
a través de esa unión de la sangre del Cordero poder ser efectivos. ¿Quiénes la usaban? La Guardia Pretoriana era un cuerpo militar que se servía de escolta y protección a los emperadores romanos. Y los legionarios eran un soldado de infantería pesada, integrante de una unidad militar del ejército romano, donde estaba compuesta por ciudadanos romanos mayores de 15 años. Eran conocidos por su disciplina y su orden. Vemos entonces como los que usaban realmente esta armadura eran dos personas. La escolta militar que servía a los emperadores, a los reyes, ¿verdad? Y el legionario que iba al campo de batalla. Hoy tú has recibido un llamado de parte de Dios como un embajador del cielo. Así que tú le sirves al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú portas esta armadura. Tú portas la armadura de la justificación. Tú portas la armadura de Dios. Y esa es tu cobertura. El legionario también que iba al campo de batalla se vestía con esa armadura. Así que, sobre todo, debemos de guardar, ¿verdad?, nuestro corazón y ponernos esa coraza de justicia. Y cuando vengan pensamientos negativos que quieran hacernos temblar, vamos a decir: yo he sido justificado por la sangre del Cordero. Mi hermano ha sido justificado por la sangre del Cordero. Para que podamos marchar juntos como una estrategia de guerra y vencer al enemigo. Segunda de Corintios 5, 20 al 21 nos dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en medio de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros fuéramos hechos justificación en él. El lugar que no nos correspondía, Dios nos los otorgó para que hablemos al mundo de esa justificación. ¿Qué es la palabra embajador? En griego es presbeu. Definición: ser un anciano, es decir, por implicación, actuar como representante. Figuradamente, un predicador. Así que cuando la palabra dice embajadores en nombre de Cristo, nos está llamando a una madurez espiritual, porque el concepto utilizado para embajador es anciano o un representante. Y esos representantes tenían que ser maduros en Cristo y tenían que representar al Rey de Reyes. Igual que ellos representaban a esos embajadores, los romanos representaban a sus emperadores, así nosotros tenemos que también representar a Jesús en todo momento y demostrar nuestra madurez en Cristo. Segunda de Corintios 5, 21 dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Veamos cómo la palabra nos define a nosotros como embajadores, pero también como colaboradores. Un colaborador en griego es sunergeo. Ser un colaborador es un cooperador. Así que nosotros, como colaboradores, tenemos que entender que la obra le pertenece a Dios y que nosotros colaboramos con el Espíritu Santo, quien es el dueño de la obra. Y cuando nosotros colaboramos con Él y permitimos que Él tome el control de todas las circunstancias, vamos a poder resultar vencedores. A diferencia de si yo convierto al Espíritu Santo en un colaborador mío. Porque nos salimos fuera del principio bíblico de que nosotros somos colaboradores del Espíritu Santo. Nosotros somos colaboradores de Dios. Y Él es el que tiene el control. La definición de un colaborador es uno que actúa y ayuda. Así que Dios nos está llamando a actuar y a ayudar. Y colaborar con la obra del reino. Y colaborar con
el diseño del Espíritu Santo para nosotros como cuerpo de Cristo y como miembros de la iglesia. Tradicionalmente se asumía que este tipo de armadura confería mayor protección que la cota de malla, permitiendo también libertad de movimiento. Primera de Corintios 9:22 nos dice la palabra: los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. Solo los legionarios y a veces los pretorianos llevaban este tipo de armadura. Había otra armadura de cota de malla, una armadura de escamas de metal superpuestas. Debido a su particular estructura, la construcción de la lorica segmentata, o sea, la construcción de la armadura que vimos ahorita, requería una mayor experiencia del herrero y por tanto costaba más dinero. A esto se debió el hecho de que entre el siglo II y el siglo XIII, debido a las constantes crisis económicas, este tipo de armadura desapareciese y las tropas romanas pasasen a portar únicamente una cota de malla y dejasen de llevar protección, lo que causó a su vez una mayor vulnerabilidad del ejército en un periodo durante el cual sucedía una invasión bárbara tras otra. Como podemos ver, en esa foto vamos a ver la diferencia entre esa cota de malla, que eran unos anillos superpuestos entre sí, a la diferencia entre la lorica segmentata, cómo era esa otra armadura. Pero nos dice la historia que los romanos fueron abandonando la lorica segmentata para utilizar esta cota de malla, que aunque le daba menos protección, le resultaba más económica. El costo de mantenimiento de esta armadura era distinta al de la lorica segmentata. La lorica segmentata requería un mantenimiento y entrar al taller de un herrero experto para que pudiera unir todas esas piezas con clavos y pudiera hacer una armadura sólida. El costo de mantenimiento de esta cota de malla que fue sustituida, ¿verdad?, para ser utilizada, era mucho menor que la otra armadura. Una rotura en un segmento individual de la armadura no era fácil de reparar y se requería que un herrero hiciera una nueva placa que se ajustara a la forma. La lorica jamata, que es esta, la que vemos de anillos, es mucho más fácil de reparar si experimenta alguna rotura. Solo se necesita reemplazar los anillos rotos. Pero vamos a ver cuál es la diferencia. Y esto nos trae a una verdad espiritual. Muchas veces, aunque Dios nos ha entregado una lorica segmentada, una armadura fuerte, ¿verdad?, y más sólida, como cristianos a veces preferimos utilizar una simple cota de malla, porque nos resulta menos costoso en esfuerzo y nos resulta más fácil entrar a nuestra manera de vivir que pasar por los procesos de Dios. ¿Cuál era el peligro de esta armadura? Que esta armadura causó muchas derrotas al ejército romano, hasta que se dieron cuenta que tenían que regresar a la lorica segmentada, la de las muchas placas de hierro, porque aunque era más difícil su mantenimiento, le daba mayor protección. Como cristianos a veces buscamos lo más económico, en el sentido de que Dios nos quiere regalar muchas bendiciones, pero nosotros preferimos utilizar algo más económico, aunque Dios nos quiere vestir de gloria. A veces quizás, ¿verdad?, por las circunstancias que pasamos, a veces quizás porque nos encontramos en circunstancias donde los procesos nos duelen y no queremos ser procesados. Pero Dios te invita a que no utilices esta cota de malla en tu vida espiritual. Que vayas y regreses a la lórica segmentada, donde tienes que pasar por el taller del herrero, donde vas a ser reforzado y aunque duela, vas a tú ser protegido y vas a tener la protección que Dios quiere darte.
No te conformes con lo menos cuando no te puedes conformar con más. Nos tenemos que conformar con más, con lo que Dios nos ha dado. Nos tenemos que buscar y tener esa hambre y esa sed, más bien de poder recibir lo que Dios nos quiere dar. No conformarnos con menos, sino que nuestro estándar siempre sea el más. Lo que más Dios tiene para nosotros y no el menos. Costo del proceso. El forjado es un proceso de fabricación que da forma al metal utilizando fuerza de compresión y un martillo. Casi siempre un martillo mecánico y una matriz. El martillo da lo que llamamos un golpe. El proceso de forjado se clasifica en funciones de temperatura como forjado en frío, templado caliente. Cuando se trabaja a mayor temperatura, el metal se calienta normalmente en una fragua. Por ejemplo, puede que les interese que el acero sea blando mientras le dan forma, ya sea usando martillos, manuales o neumáticos y posteriormente limas o bandas abrasivas. Una vez terminada la forma de la pieza, pueden templarla usando esos ciclos de calor y frío para endurecerla. Las pruebas, esos procesos que a veces nos parecen de calor y frío, de circunstancias, de desierto, son esas pruebas que nos van a hacer maniables. ¿Para qué? Para que Dios pueda darnos la forma característica que Dios quiere darnos a través de esos procesos. Jeremías 23:29 dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra es una declaración. Dice la palabra que el concepto palabra en hebreo, en el Jeremías 23:29, quiere decir y responder. Así que Dios te está diciendo que en esos momentos en que Dios te dice algo, en que Dios está trabajando en tu vida, Dios también va a estar moldeándote. Pero también nos dice que la palabra es una declaración que quiere decir responder. Quiere decir que la palabra no te va a dejar sin respuesta. En tu proceso, esa palabra que es como fuego, que es como martillo, aunque te esté golpeando la palabra para cambiarte y transformarte en un hombre y una nueva mujer, Dios te va a responder. Tú no estás solo en tus procesos. Dios está contigo. Y Dios te va a responder a todas esas preguntas. Y lo que hoy no entiendes, mañana lo vas a entender. Lo que hoy parece duda y viene algunas veces momentos de confusión, Dios te va a responder en medio de la prueba. Porque Dios ha depositado una palabra sobre tu vida que quiere que se cumpla. La palabra también nos dice que es como fuego. Mi palabra es como fuego, como martillo. En el concepto fuego quiere decir esh y quiere decir arder, ardiente, ardor, encender, fuego, incendio, pira, quemar, refulgente. Así que en medio del proceso Dios te va a hacer arder en su espíritu. En medio del proceso Dios te va a encender en su fuego. En medio de ese proceso que vamos a sentir ese calor, no te vas a quemar. Vas a ser refulgente. Porque en la medida en que el acero es golpeado, va tomando brillo, va tomando forma y Dios quiere limpiar nuestra armadura espiritual para que podamos reflejar su gloria al mundo a través del fuego del Espíritu Santo. Isaías 41 nos dice: las costas han visto y temen, tiemblan los confines de la tierra, se han acercado y han venido. Cada uno ayuda a su prójimo y dice a su hermano: sé fuerte. El artífice anima al fundidor y el que alisa el martillo al que bate el yunque, diciendo de la soldadura: está bien. Entonces asegura su obra con clavos para que no se mueva. Vemos como Isaías 41 dice: el artífice anima al fundidor, el que alisa a martillo al que bate al yunque, diciendo la soldadura está bien, entonces está segura. Así que nosotros como hermanos debemos unirnos de manera tal de darle fortaleza a cada uno de nuestros hermanos.
Servir de esa persona que da ánimo al otro para que se levante, para que sus soldaduras estén fortalecidas y seguras. Y nos dice la palabra, sigue diciendo, pero tú Israel, siervo mío Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham mi amigo, tú a quien tomé de los confines de la tierra y desde lugares muy remotos te llamé y te dije, mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. Esa palabra la profetizamos sobre ti en este día. Dios te dice, pero tú que estás escuchando esta palabra, mi siervo eres, a quien he escogido, descendiente de Abraham mi amigo, tú a quien tomé de los confines de la tierra y desde los lugares más remotos te llamé y te dije, mi siervo, mi sierva eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. No temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. Dios te bendice, hermano, y que en esta noche puedas recibir de la paz y la bendición de Dios. Ciñe tu cuerpo con esa armadura de justicia para que puedas ser prosperado en todo, para que puedas moverte bajo el diseño de Dios. Dios te bendiga y buenas noches.